¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Uy, yo bien nervioso y ustedes. Ay, nunca se quita ese nervio, hermanos. Bendito sea el Señor. Santo es el Padre. ¿Están listos? Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a pedirle a Dios que nos dirija esta noche. Padre, le damos gracias, bendito Dios, por ser bueno en grande manera, por su amor, por su misericordia, por su gracia, Señor, que nos permite estar esta noche aquí, Señor, para escuchar su consejo, su mandato, Señor, sus preceptos, que son buenos y necesarios para nuestra vida, Señor. Definitivamente usted conoce a cada uno de los que estamos aquí. Usted nos creó, Señor, y usted tiene un propósito para nuestras vidas. Le pedimos, bendito Dios, que sea usted hablando a nuestro corazón, dirigiendo nuestras vidas. Sea su Espíritu Santo tocando, Señor, y removiendo y quitando todo aquello que estorbe en nuestra vida, en nuestro corazón. Aquí estamos a la expectativa, Señor, con un deseo inmenso, Señor, de ser transformados en nuestras relaciones, Padre. Usted conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, bendito Dios, y usted es el que puede hacer que salgamos diferentes, bendito Dios, por su palabra, que seamos limpiados, lavados, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y toma control. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ay, el diablo. Lo teníamos planeado para que se les quite el sueño. Vamos a ver un video, espero, vamos a romper el hielo. Espero no se espante y mírelo con detalle porque a partir de eso va a ser el tema que vamos a tocar esta noche. Así que corre video. Espera un momentito que mientras es cortito, pero picoso. Sonido. ¿Por qué te casaste conmigo? Y piensa bien lo que dices. Pues por tu forma de ser, por tu personalidad, por tu... Yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No llores. Ya pasó. Era solo una pregunta. Tampoco le hemos pasado tan mal. ¡Roberto! Si nos queda toda una vida juntos. ¡Uy, qué hombre es! Santo es el Señor. ¿Sí lo entendió? Muchas, aunque se dice ahí es chistoso, muchos viven una terrible realidad de esa. Así que el tema de hoy es el cuarto fundamento, el carácter permanente del matrimonio. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, vamos a poner un fundamento bíblico.
¿Cuál es el tema? El carácter permanente del matrimonio. ¿Cuántos de los que están aquí están casados? ¿Sí? ¿Por la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos todavía no se han casado? Santo Dios. ¿Cuántos todavía lo están pensando después de 15 años? Una pregunta necesaria en este punto sería, ¿qué significa para nosotros el matrimonio? Fíjese que para algunos el matrimonio significó la oportunidad de salir de casa. Estaban tan enfadados en su casa que con el primero que pasó se casaron. Para otros es el ahora me cumples, porque en un momento de calentura la muchacha salió embarazada. Ellos no se amaban, simplemente ese día se encontraron, una fiesta, 2, 3 veces casual, y ese día se pusieron calenturientos, la muchacha salió embarazada y entonces ahora me cumples. Para otros el matrimonio era un negocio de la familia para unir dos familias, cumplir el capricho de un padre o de un líder religioso. ¿Sí sabe que hay iglesias donde el pastor es el que decide quién y quién se casa? ¿Sí saben que hay eso o no? Y aquí cerquitas está esa iglesia. Y él es el que decide tú y tú y tú y tú y tú y tú, y ellos no saben. Para otros es no quedarse a vestir santos. O mi peor es nada. ¿Qué significa para Dios el matrimonio? Son preguntas que nos estamos haciendo. En primer lugar, Dios instituyó el matrimonio. ¿Y cuántos saben que todo lo que Dios hace es bueno? Él dice que es honroso. Esa palabra honroso quiere decir que es valioso, que es costoso, que es estimado, que es precioso. A Israel y a la iglesia se les conocen como la novia. La iglesia es la novia del Cordero. Jesús es el esposo. ¿Y cuántos saben que al final de todo esto, va a haber una gran boda, a la cual estamos invitados? Y somos parte importante de esa boda. Amén. Entonces, el matrimonio no es cualquier cosa, porque todo esto va a finalizar con una gran fiesta, una gran boda, las bodas del Cordero. Y resulta que en esa boda, usted y yo somos importantísimos en esa boda. Marcos capítulo 10. Versículo 1. ¿Cómo se llama el tema? ¿El carácter qué? ¿Qué quiere decir permanente? Para siempre, ¿verdad? Por siempre. Durable. Marcos capítulo 10, versículo 1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, ¿para qué? ¿Para qué le preguntaron? Fíjese que hay gente que se acerca a Dios no tanto porque busque a Dios,
No tanto porque quiere ser cambiado o quiere ser restaurado, o quiere ser sanado, recibir una bendición de Dios, sino que hay gente que se acerca a Dios de una manera no grata, y Dios conoce los corazones. En esta ocasión estos hombres se acercaron a Jesús para tentarle, y fíjese que investigando poquito dije, pero ¿por qué para tentarle? ¿Cuál era el motivo? Bueno, resulta que en esa área estaba el tetrarca, el que mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista, ¿se acuerda? Y resulta que Juan el Bautista había ido a la cárcel porque este hombre, el que reinaba ahí, se había casado con la esposa de su hermano. Entonces Juan lo denunció y le dijo, no te es lícito casarte con la esposa de tu hermano. O sea, ¿por qué? Porque estaban en tierra de Israel. Dice, no te es lícito hacer eso. Por esa causa lo metieron a la cárcel, y ya saben que la hija de la esposa bailó y le agradó a este hombre. Pídeme lo que quieras, y le pidió en la cabeza en un plato la cabeza de Juan el Bautista, y lo mataron. Entonces en ese lugar, en esa área, en esa región, le hacen esta pregunta a Jesús para tentarle. ¿Por qué? Porque la respuesta que él iba a dar o iba a quedar bien con unos y iba a quedar mal con otros. Dice, entonces le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y fíjese que la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo nos enseña mucho, hermanos, para los tiempos que vienen para nosotros, porque de pronto vamos a ser demandados en nuestra fe, y de pronto usted va a tener gente que le va a hacer preguntas para tentarle, y la Biblia dice que tenemos que ser sabios para responder, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, y mire que la forma en que Jesús respondió, esa es la forma en que usted y yo debemos de responder a estas preguntas, que son simplemente, pues, no es para aprender, sino para contienda. Dice, la pregunta era si era lícito al marido repudiar a su mujer. Versículo 3, él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Mire la respuesta. En la respuesta que él da, o sea, en la pregunta que él hace, está la respuesta. ¿Sí se fija? Usted va a decir, Jesús le sacó. No le sacó. Él sabía la intención de esta gente, sabía lo que había en el corazón de ellos. No se acercaron para aprender, no se acercaron para que su vida fuera transformada y bendecida. No, se acercaron para tentarle, pero como él conocía los corazones de ellos, no les dio el gusto y les dice, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de tu corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, dando a entender que somos iguales delante de Dios, tenemos la misma imagen del hombre y la mujer delante de Dios, somos iguales. Versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, fíjese, ya en casa, pero los discípulos no le preguntaron para tentarle, sino que ellos ya tenían esa inquietud. Y esa misma inquietud que tenían ellos es la que tenemos hoy en día nosotros. Y ellos cuando estaban en casa, dice, ¿dónde que nos quedamos? En el 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer, los discípulos le preguntaron lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio contra ella. Y si la mujer ¿qué? Repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Porque en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, la mujer podía repudiar también al marido, según las leyes que habían en ese tiempo. Vamos a ir desmenuzando esto poco a poco con la ayuda del Señor. Y la pregunta que le hacen a Jesús es si era lícito.
La palabra lícito quiere decir que si estaba permitido, que si estaba bien, que si se podía. Y la palabra repudiar quiere decir dar libertad completamente, aliviar, soltar, dimitir, dejar, morir, divorciarse. Vamos a ver en Deuteronomio 24:1, para que sea la misma escritura la que nos enseñe, porque en el 24:1 vamos a ver por qué Jesús les dice por la dureza de su corazón. Acuérdense que la ley la recibió el pueblo de Israel estando en el desierto. El pueblo de Israel había salido de Egipto y ustedes saben que en Egipto la forma de vivir ahí era completamente pagana. Por eso Dios les mandó plagas a Egipto, porque su forma de vivir era contraria a Dios. Y el pueblo de Israel por más de 400 años habían sido influenciados por la forma de vivir en esta parte del mundo, en egipcio, ahí en Egipto. Entonces ellos cuando salen de ahí, salen con todas esas situaciones y forma de vivir. En Deuteronomio 24:1, Dios estableciendo la palabra, aquí hablando acerca de divorcios y nuevo matrimonio, dice: cuando alguno tomare mujer, fíjese, vamos a leer esto de la forma sencilla como está. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Si hallare alguna cosa que indecente. Resulta que la cosa indecente quería decir algo vergonzoso, y más que todo lo que quería decir era que si la mujer había caído en adulterio. Para el tiempo de Israel, para esos tiempos, yo te quiero hacer una pregunta. Si una mujer o un hombre eran hallados en adulterio, ¿qué pasaba con ellos? ¿Los mataban qué? A pedradas, ¿verdad? Ok, entonces fíjate la ley cómo estaba. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces imagínate, la cosa indecente era eso, era algo vulgar, era algo vergonzoso, era algo en la cual el marido había encontrado a la mujer, y la Biblia y la ley era bien clara con esas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no permitía que eso pasara, y la persona que fuera encontrada si un hombre era encontrado masturbándose o alguna mujer, eran apedreados, hermanos, eran arrancados del pueblo, de la tribu, eran desaparecidos. Entonces, si esta cosa indecente que este hombre supuestamente había visto, tenía que ir con las autoridades del pueblo, con el sumo sacerdote o quien fuera la persona encargada, y decirle: hallé a mi esposa haciendo esto, porque era una cosa indecente. Entonces, él no podía hacer eso si no era verdad. ¿Por qué? Porque si él iba y demandaba a la esposa y le decía: la encontré en adulterio, por decir, o la encontré con un hombre por allá, entonces iban a decirle: ¿con cuál hombre? No, pues con fulano. Vamos a buscar a fulano. Y si ese hombre estaba mintiendo, ¿qué creen que pasaba con él? Lo mataban a él a pedradas. En sí, no era fácil divorciarse. O sea, no era de que nos divorciamos. No, tenías que haber hallado en ella alguna cosa indecente,
Algo que fuera un motivo grave por el cual te podrías divorciar. Y resulta que ese motivo grave, si era algo pecaminoso, si era vulgar, entonces la ley iba a ir en contra de la persona, en este caso la mujer, y la ley iba a ir con todo contra ella. Entonces, si este hombre mentía, él tenía que comprobar que lo que estaba diciendo era verdad. Y acuérdense que la Biblia dice que era en boca de 2 o 3 testigos. Entonces el divorcio era prácticamente, en ese tiempo, en los tiempos de Moisés, era prácticamente imposible, era muy difícil. El hombre tenía que mentir o tenía que tener gente que lo avalara, que lo apoyara, pero la vida de esa mujer a la cual él estaba acusando de cosa indecente, corría peligro. Ok, versículo 2. Y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Por qué lo hacían así? Porque resulta que en Egipto, la mujer en los países de allá de los árabes y en Asia, pues ya saben cómo tratan a la mujer. Entonces Dios quería que a la mujer se le diera el lugar que le corresponde. Varón y hembra los creó Dios. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Le daban carta de divorcio. Versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, o sea, se volvía a casar, y se la entregara en su mano, fíjese, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, versículo 4, no podrá su primer marido, aquel que la había despedido porque era indecente, porque era vulgar, porque era una mujer vergonzosa, o sea, ese que la había despedido primero, que la despidió, no podrá volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, o sea, después de que fue difamada, después de que fue avergonzada, dice, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En otras palabras, así, ¿cuántos se dieron cuenta, se han dado cuenta que de verdad para casarnos hay que estar bien seguros que nos queremos casar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted estaba bien seguro que quería casar? Ok. Igual cuando por ahí asomaba el que nos divorciamos, o sea, tenía que estar bien seguro que se iba a divorciar y no era cosa fácil para hacerlo. ¿Qué es una cosa indecente? Es algo que no es decente, que es indecoroso, obsceno, grosero, impúdico, inmoral, deshonesto y vergonzoso. O sea, eso dejaba a la mujer mal parada, según la ley de Dios. En Marcos capítulo 10, donde estamos leyendo, Marcos 10, versículo 6. ¿Quién estableció el matrimonio? Dios. ¿De quién fue la idea del matrimonio? De Dios, ¿verdad? Ok, Marcos 10:6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿no lo qué? ¿Qué cosas puede hacer el hombre que causen separación en el matrimonio? ¿Qué cosas podemos participar?
O sea, lo que Dios unió, no lo separe ¿quién? El hombre. O sea que el hombre es un agente principal en el divorcio, en la separación. ¿Qué cosas podemos hacer? O sea, ¿en qué puedo yo participar? ¿En qué me puedo inmiscuir? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que puede causar divorcio o separación? ¿Cuántos se casaron pensando en que un día se iba a divorciar? ¿Sí sabe que por eso los jóvenes hoy no se casan? Porque ellos ya están pensando en el divorcio. Porque estamos en una sociedad donde todo se cambia. Tengo un hermano, y usted también ha de tener ese mismo hermano, que su negocio es vender lavadoras. Y venden lavadoras que están buenas. Pero a alguien por ahí le falló un botón a esa lavadora. Y va a creer que en ese país, en Estados Unidos, no las reparan. ¿Qué creen que hacen con ellas? Las cambian. En Estados Unidos, aquí uno tiene un carro y un carro a uno le puede durar hasta 20, 30 años. Y una pieza te puede durar mucho tiempo, porque aquí se reparan todavía. Aquí todavía se hacen mexicanadas, ¿sí o no? Allá se cambian las piezas. Hay tiendas que el negocio de esa tienda, o la forma de trabajar de esa tienda, su éxito es que si ellos te venden algo, y eso que compraste no te gusta, no te dio en lo que tú esperabas, ese colchón tan caro que pagaste, resulta que te acostaste y no dormiste a gusto. ¿Sabes qué puedes hacer? Lo puedes cambiar. Ese es el negocio. Si algo no te gusta y te dicen, si no te gusta, tienes 30 días para cambiarlo. ¿Te imaginas una pareja que se case así? Y que el pastor le diga, si en 30 días ustedes sienten que no la hacen, los divorciamos. No, se casarían así, hermano. Porque así es la sociedad hoy en día. Si no funciona, se cambia. Bueno, entonces, ¿en qué puedo yo estar participando? Porque dice, lo que Dios juntó. Ok, pregunta, ¿estás seguro que tu esposa fue la que Dios te juntó? ¿O te la juntaron? Entonces, el matrimonio hay que pensarlo bien. No es de que me caso porque me gustó. No es de que me caso porque se me hizo guapa. Qué bueno que sea guapa. No es de que me caso porque, es que... No, tienes que estar seguro que esa es la mujer, que ese es el hombre que Dios tenía para ti. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe el hombre. Y esa palabra separar quiere decir poner espacio entre. O sea, ¿qué estoy haciendo que está ocurriendo un espacio entre la pareja? Quiere decir partir, irse, alejarse. ¿Qué causas pueden hacer que haya divorcio? ¿Qué pueden hacer las personas para que el divorcio suceda? Bueno, aunque esto ya lo hemos visto mucho cuando hablábamos de los ídolos, porque mire que todas estas cosas que estamos hablando son ídolos. El ídolo es el que se pone en medio entre Dios y nosotros, ¿verdad? O sea, ídolo es todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros. Entonces, cuando hay algo que se interpone entre el esposo y la esposa, son los ídolos que ella tiene y los ídolos que yo tengo. ¿Y se acuerdan cuando hablamos hace 2 años? Me acuerdo que hablábamos de la idolatría.
tocábamos el tema del trabajo excesivo. ¿A cuánto les gusta trabajar? Aquí los hombres de esta iglesia son bien trabajadores, hermano. Eso sí, lo tengo comprobado, la mayoría. De 100. No, y hablando serio, hermano, los veo y son bien trabajadores mis hermanos. Bueno, resulta que el trabajo excesivo se puede convertir en un ídolo. Y un ídolo quiere decir que le damos prioridad a eso. Este hombre o mujer también puede ser, trabajan tanto se esfuerzan porque han decidido que sus hijos no pasen por las dificultades que ellos pasaron. ¿Cuántos de pequeñitos pasaron muchas dificultades? No, pues ustedes eran hijos de Carlos Slim, los demás yo creo. Nomás 2 pasaron dificultades, los demás dicen, ¿de qué me estás hablando? Entonces, trabajamos duro, porque yo tuve mucha escasez, dicen. Yo quería tales marcas de zapatos, pero en mi casa éramos tantos que nomás nos alcanzaban para puros, en mi país le llaman chancletas, porque había mucha escasez. Entonces yo trabajo duro para que a mis hijos les compre el calzado que ellos quieran. Para que no pasen las dificultades que ellos pasaron. Él es un importante empresario, reconocido en la sociedad. Todo mundo lo conoce por sus éxitos empresariales, es dedicado, es un hombre ambicioso y es hábil para negociar y muy respetado. Pero este hombre, aunque en la sociedad es ampliamente conocido, en casa es un desconocido. Ese hombre que en la sociedad es respetado y admirado, en su casa no lo respetan ni lo admiran. Y yo lo comprobé, hermano. Yo en mi trabajo me ha dado el privilegio de ver muchas cosas referentes a estas. Y ya se las platiqué, pero se las vuelvo a recordar. Una vez un empresario muy reconocido aquí, ese día yo llegué a su casa de él a darle mantenimiento y estaban comiendo y me dice, Charlie, pásate a comer. Y yo estaba sudoroso y dije, no, yo ahorita voy a ir a comer a mi casa, gracias. No, pásate, ¿cómo me va a decir que no? Casi me arrastró a sentarme en su mesa, yo todo sucio, hermanos. Me sentía muy incómodo, la verdad. Porque mi trabajo no es muy limpio, que digamos. Pero él estaba contento de tenerme ahí, bueno, estaba bien. Me senté a comer, hermano, pero me tocó ver algo que me dio mucha tristeza, porque lo aprecio mucho y aprecio mucho a sus hijos y a su esposa y a él. Y vi cómo una hija de él, muy grosera, hermanos, es una niña bien, con todo mundo, afuera es muy encantadora, bien educada y todo, pero con su papá, groserísima, hermano, lo maltrató frente a mí. Y este hombre allá afuera respetado, admirado, y en su casa no lo respetaban, hermano. El pobre no hallaba dónde meterse. Como dije, ¿para qué me invitas? Dije yo entre mí. No hallaba el pobre ya dónde meterse, hermano, avergonzado frente a mí. Sin necesidad, dije yo. Pero ¿sabe por qué? Porque él se había dedicado a trabajar duro, hermano. Se iba muy temprano, llegaba muy tarde. Nunca tenía tiempo para asistir a los eventos de sus hijos, porque pues eso no era para él. Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que salir adelante por esta casa. Lo que Dios juntó, ¿no qué? No lo separe el hombre. ¿Será que tu trabajo está causando división entre tu esposa y tú? ¿Será que tu trabajo es tan importante que no le puedes dedicar el día del Señor a Él? Porque es que ese es el día bueno. Ya a veces tengo patrones que me dicen, porque yo a las 5 empiezo a recoger y ya me voy,
porque tengo que hacer muchas cosas. Y me dicen, uy, Charlie, te vas cuando va a empezar lo bueno. O sea, como diciendo, quédate a seguir trabajando para que te vaya bien. Y yo le digo, no, yo trabajo no para que me vaya bien, trabajo porque tengo que trabajar, pero a mí me va bien buscando a Dios. A mí lo que me va bien es dedicarme a Dios. A mí lo que me va bien es estar conectado con Dios. En eso es que me va bien. Ningún trabajo que pase de las 5 de la tarde es bendición para mí. Para mí. Por muy bueno que esté. Y dejo de ganar mucho. Pero que pase de las 5 de la tarde y yo tengo algo que hacer en la iglesia, ya no es bendición para mí ese trabajo. Porque tengo cosas más importantes que hacer. ¿Sí estamos? Este gran empresario, cuando menos pensó, había perdido por lo que tanto trabajó. Ahora su hija, sus hijos, los cuidaba otro hombre. Y ahora él cuidaba hijos que no eran los de él. ¿No ha visto gente así? Que ahora cuidan hijos que no son de él. Y los hijos de él los cuida otro. ¿Ustedes creen que eso es bendición? ¿Ustedes creen que eso es bueno? ¿Usted cree que eso es exitoso? El ídolo del trabajo. ¿Cuántos idólatras hay aquí? Algo que también se puede meter en la relación. En medio, los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Y cuántos padres tienen ya sus hijos casados? ¿Sí? Ah, bueno, entonces eso es para nosotros. Siéntese bien, agárrese, siéntese. Este lo preparé especialmente para nosotros. Como yo ya estoy en esa mezcla, lo puedo hablar con autoridad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Dejará el hombre a quién? Qué difícil es dejar a los padres, ¿sí o no? Y si mire, hay gente que no se quiere casar porque viven tan a gusto con sus padres. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra dejará, quiere decir aflojar, soltar, renunciar, permitir, abandonar, apartar, dejar libre, desamparar, desechar, rehusar. Como les dije, el matrimonio es una cosa seria y no es un juego en el que ya cuando comenzamos, o sea, ya que nos casamos, podamos decir siempre no. Porque está basado en decisiones diarias y en un pacto, y los pactos no se disuelven. En las bodas, sí ve que en las bodas se trata de hacer esto de que el padre va con la novia, ¿verdad? Y el padre entrega a la novia. Y luego viene la madre y entrega al muchacho. Es como un símbolo, pues, de que hasta ahí caminaron juntos, hasta el altar. ¿Cuántos han visto cuando los pollitos nacen? ¿Le ha tocado ver eso? ¿Sí sabe que el esfuerzo que hace el pollito de picar el cascarón, de picarlo, y es enfadoso, hermano? No sé si a usted le ha tocado ver, pero a veces parece que es interminable, y el pollito está pique y como que se tarda demasiado,
¿Y han visto ustedes que la gallina le ayude? ¿Sabe usted que el esfuerzo que hace el pollito, ese esfuerzo de picar y moverse y abrir las alas y con las patitas tratar y luego volver a picar y luego todo ese esfuerzo que él hace es el que le va a ayudar a salir adelante? Está comprobado que los pollitos que no pueden hacer estos por sí solos, y si alguien les ayuda, ese pollito va a ser enfermo toda la vida, va a ser débil, no se va a desarrollar bien. Imagínense la gallina que diga, no, yo mis pollitos que no sufran, no, yo les voy a ayudar a picar. Entonces en vez de ayudarlo, lo echa a perder. ¿Han visto las tortugas donde nacen? Nacen más o menos como unos 15 o 20 metros separados del mar. Pregunta, ¿por qué la tortuga no los pone de una vez en el mar? Sí saben que tienen que hacer un esfuerzo. Primero salir, porque los entierra. Salir de la arena. Primero salir de ahí. Una vez que salen, caminar hacia el mar. Y hay unas, no sé si la ha tocado, pero hay unas tortugas que son bien despistadas. El mar está para allá y ellas caminando para arriba. Pero resulta que todo ese esfuerzo que hacen y volver como a ubicarse y ir, y luego hay unas que se meten y luego el mar la regresa y así. Todo ese esfuerzo que hacen es el que les va a ayudar una vez que entren a aguas profundas, desarrollarse. Amén. Bueno, se casan nuestros hijos. Y resulta que usted se acuerda cuánto usted sufrió cuando se casó. Y como padres, no queremos que nuestros hijos sufran. ¿Cuántos quieren que sus hijos sufran? ¿Verdad que no? Y ahí andamos. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y esa palabra dejar quiere decir aflojar, soltar, renunciar. O sea, no les ayudes a quebrar el cascarón, déjalos. Ahí anda la mamá todavía lavándole la ropa. Ahí anda los padres todavía, la mamá, preparándoles de comer. Para que no sufran. Para que no sea tan difícil. ¿Cuántos saben que cuando nos casamos, hermano, nosotros que somos de este lado de acá, chairos, pobres, sin dinero, pues nos toca pelear para conseguir las cosas? ¿Sí o no? Pero resulta que ese esfuerzo, hablo con los que me entienden, que nos casamos nomás. Yo creo que cuando nos casamos con Lucy nomás teníamos una cama, una estufa y un refri. Pero resulta que ese esfuerzo, ese sacrificio, de ahorrar y limitarte en tantas cosas, es lo que hace que se afiance un matrimonio. Esas dificultades que pasamos, esas estrecheces que vivimos, son las que nos fortalecen. Entonces cuando llega mamá gallina y dice, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí para nacer, yo le voy a ayudar con su cascarón, le voy a picar para que salga más rápido. Resulta que ese esfuerzo que tú no le permitiste pasar es lo que no les va a permitir crecer. Porque resulta que en la estrechez, resulta que en la necesidad, en el hambre, cuando no se tienen las cosas y hay que pelearlas y hay que orar y hay que creer y hay que clamar a Dios, es lo que te fortalece.
¿Estamos, padres? Resulta que eso que ellos se esfuerzan, eso que ellos pelean y tienen que clamar a Dios y creerle y ahora sí que declarar y decretar y todo eso que nos enseñaron cuando empezamos, estaba mal, ¿verdad? Es lo que te fortalece, hermano. Pero si tú agarras la tortuguita y le abres allá donde está metida y la agarras y la cargas y todavía te metes 2 metros al mar y la avientas, todo ese esfuerzo que ella tenía que hacer para llegar al mar es lo que no le va a permitir desenvolverse ahí. Soltar. Mira, tus opiniones en la vida de tus hijos salen sobrando. No son necesarias tus opiniones. Es que yo pienso, es que yo creo. Bueno, no me están pidiendo opiniones, pero ahí se las dejo de ir. No sirven. A menos que ellos, en común acuerdo, hayan decidido ir contigo y preguntarte. ¿Estamos? Ya los veo muy serios, hermanos. ¿Sí? No sean causa de discusión en la vida de sus hijos. No se meta en lo que no le importa. Déjelos. Mire, usted se crió. Aquí estamos. ¿Cuántas dificultades pasamos, sí o no? Y aquí estamos. Déjelos. Yo cuánto hubiera anhelado que mi hija, mis padres estuvieran cerca. Y yo muchas veces decía, no, es que si ellos estuvieran cerca sería más fácil. No, lo que yo quería era la comodidad de que mis padres me pudieran brindar. Pero le doy gracias a Dios que todo eso que pasamos creó vínculos en mi esposa y en mi hija. ¿Sí estamos? Los padres bien intencionados tratarán de intervenir en la vida de sus hijos, evitando según ellos que sufran, que no pasen por dificultades, cuando precisamente esas dificultades harán que su relación se fortalezca. Porque tendrán que poner su confianza en Dios. Si no tienen dificultades, ¿en quién van a confiar? ¿Por qué van a orar si no les falta nada? Y juntos orar y pararse firmes en la palabra de Dios. Pero ¿y si no sufren? Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dios nos advierte, mira, a tu vida va a descender lluvia. Tu fe va a ser probada. Van a venir ríos contra ti. Te van a querer arrasar de diferentes maneras, la escasez, la enfermedad, las situaciones difíciles. Van a soplar vientos y te van a golpear.
Pero si estás fundado sobre la roca, no te van a mover. Pero imagínate, si evitamos que nuestros hijos sufran, el día que venga una prueba, ¿sabes qué va a pasar? Van a desaparecer. Porque no los dejamos que confiaran en Dios. Su confianza estuvo puesta en nosotros. Nosotros le resolvíamos los problemas. Cuando tenían un problema, ellos sabían que, nuestros hijos saben que pueden contar con nosotros. Pero resulta que nosotros nos convertimos en sus ídolos. Nuestra fe necesita ser probada. Otro tercero, dejemos ya los padres ahí. Otro tercero en discordia, los hijos. Primero los padres, ahora los hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Preciosos que son los hijos, ¿verdad? Y más cuando están pequeñitos. Fíjese que muchos padres no logran tener un equilibrio con sus hijos. Y estos en muchas ocasiones se convierten en sus ídolos. Se interponen entre el padre y la madre, volcando todo su cuidado, atención y esmero hacia ellos, descuidando al cónyuge. Claro que nuestros hijos hay que cuidarlos, hay que amarlos, son un regalo, son una bendición. Pongámosle todos los títulos que usted quiera, pero no son más importantes que tu esposo o tu esposa. Hace poco menos de un mes acaba de morir mi papá. Dios me dio la bendición de estar con ellos. Y fíjese que ahorita que estuve con ellos, estuve 3 días que no salí de la casa. Ahí con ellos, con mi papá, mi mamá, los demás se iban y nomás nos levantábamos, nos sentábamos, comíamos y nos acostábamos. Por 3 días, platicamos de todo con ellos, gracias a Dios. Y ahorita hablando con mi mamá todavía llora mucho, y me decía, yo había hablado con tu papá, y le había ¿cómo se dice? Compromiso, no, como se había puesto de acuerdo con él, le había hecho una promesa, las promesas, ¿no? Que si él se moría, ella no iba a llorar, y que si ella se moría, mi papá no iba a llorar. Las promesas, ¿verdad? Y dice, ay, mis papás. Bueno, bendito sea Dios. Los quiero todavía, los dos. Que si tu papá se moría, yo no iba a llorar. No, mi mamá es una Magdalena, hermano. Si le hablo, no le puedo tocar el tema de mi papá porque empieza a llorar. Y es que, hermano, mire, 56 años juntos. Yo en mi casa lo más que duré fueron 21. O sea, los hijos nacieron para irse. El esposo y la esposa no. Es toda una vida, hermanos. Qué terrible es cuando le damos a los hijos el lugar que le corresponde al esposo. Qué terrible es eso. Conocí a un hombre que él nunca desayunó en su casa. Bueno, de pronto él nunca, es exagerada, pero de su misma boca lo escuché. Su esposa no le preparaba de desayunar. Y usted va a decir, ay, hermano, ¿y eso qué tiene de raro? Yo tampoco le preparo a mi esposo. Pero resulta que su hijo estudiaba en la mañana, a las 7 de la mañana, y ella se levantaba a las 6 y le hacía lonche al hijo. Su hijo nunca se fue sin llevar su lonche. Y a su esposo nunca le daba de desayunar. O sea, ¿sí se da cuenta esa? No, pues, y es que ella decía, no, pues, es que es mi hijo. ¿Cómo voy a mandar a mi hijo sin lonche?
¿Y cómo tu esposo no le dabas de desayunar? No, pues ya está grande, que se cocine. Siempre desayunó fuera ese hombre. Y una vez con amargura dijo, mi esposa nunca me ha preparado de desayunar. Ah, no, pero al rey de la casa, al hijo o la hija, eso sí. El día que ellos se vayan, te vas a quedar con aquel que descuidaste tanto tiempo. Y entonces resulta que hay relaciones, matrimonios que son muertos vivientes. Ellos, delante de la sociedad, aparentan estar casados, pero en casa duermen en camas separadas. Y más los que nos criamos con eso de que yo me crié con que el divorcio era pecado. Se enseñaba en ese tiempo eso. Y más si somos cristianos. Y mire, muchos, fíjese lo que le voy a decir, muchos viven un matrimonio muerto, escudado en un ministerio. ¿Le seguimos? Ay, santo Dios, están picudos. Este está fuerte. Déjenme tomar agua para decirles lo que viene. El cuarto, el adulterio. Bravo el adulterio, ¿sí o no? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1. Algunas Biblias traen un subtítulo y dice problemas del matrimonio. Me llama la atención que Pablo fue el que más habló del matrimonio y Pablo nunca se casó. Me llama la atención, fíjese el tema que está tocando Pablo aquí, porque es importante que entendamos de lo que él está hablando para que podamos cimentar algo bueno aquí. En cuanto a las cosas que me escribiste, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1, los de Corintios estaban inquietos y le escribieron algo a Pablo porque estaban siendo, pero hermanos, traspasados de una manera tremenda. Entonces Pablo les dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería al hombre ¿qué? Bueno le sería al hombre ¿qué? No tocar mujer. ¿Quién lo dice? Pablo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga ¿qué? Su propio marido. Oigan, hoy es noticia. Resulta que un sacerdote se había dado por desaparecido el fin de semana. Y busquen al sacerdote que se perdió y que la delincuencia y este país tan inseguro y que ya ni los sacerdotes pueden salir a la calle porque se pierden. Total, apareció el sacerdote. Bueno, investigaron y resulta que al sacerdote, unas cámaras por ahí, lo ven entrando a un motel con un hombre. Ya lo demás, usted póngale lo que quiera. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice Pablo. Pero a causa de las fornicaciones, resulta que en la Iglesia Católica a los sacerdotes les prohíben ¿qué? Casarse.
La Biblia en ningún momento ha prohibido casarse. La palabra de Dios en ningún momento le dice al hombre, no te cases, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dice, eso sería bueno. Y está hablando un apóstol, Pablo. Pero dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea que está hablando de la relación sexual. Está hablando de la intimidad. Ese es el tema, la intimidad. Entonces, aquí en el versículo 3 dice, el marido, hablando de la intimidad, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ok, usted dirá, hermano, pero íbamos a hablar del adulterio. Sí, miren lo que dice aquí en el versículo 3. El marido cumpla. Busqué comentarios acerca de esto y muchos concuerdan en que la palabra cumpla abarca mucho. Abarca cumplir, quiere decir honrar a la mujer, hacerla sentir bien, que se sienta amada, respetada, todas esas cosas. Pero el tema central de lo que Pablo está hablando aquí es la intimidad sexual. Y dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. La palabra cumpla viene del griego apodidomi, que quiere decir regalar, renunciar, devolver, pagar la deuda, recompensar, dar. Ok. El hombre cuando tiene intimidad, el hombre siempre llega al clímax. O sea, el hombre no se le complica. Si no fuera así, si un hombre no llega al clímax en la relación sexual, si no fuera así, este hombre se preocuparía e inmediatamente iría a buscar un doctor porque está reflejando un problema grave. Porque lo normal es que el hombre, cuando tiene una relación con su esposa en la intimidad, el hombre siempre llega al clímax. Eso es lo normal. Entonces Pablo le está diciendo al marido, mire lo que Pablo le dice al marido, el marido, y aquí es muy importante el orden. ¿Es importante qué? El orden. El orden está ahí por algo. Dice, y el marido cumpla, porque resulta que si el marido que estamos hablando siempre llega al clímax, y si no llega, él va con un doctor y puede ser diagnosticado que está usando alguna sustancia química que lo está inhibiendo, o tiene de pronto algún problema de salud mental, o depresión, o ansiedad, o estrés. Entonces, si el hombre no llega al clímax, puede ser tomado como una enfermedad. Pregunta, ¿y la mujer? ¿Es normal que no llegue al clímax? Entonces estamos hablando aquí, el marido cumpla con la mujer, perdón, se me perdió la escritura, ¿alguien la tiene? El 3, ¿alguien que la lea por favor? Ay, santo Dios, ¿esa qué traducción es, hermana? Hasta escalofrío sentí. Más claro ni el agua. No, pues a usted ya me quitó la predicación, hermana, con esas. Ok, entonces, ¿qué tiene que pasar con la mujer? O sea, el marido cumpla. Resulta que el marido llega a su clímax y a dormir. ¿Y la mujer? Entonces, si te fijas, la relación sexual no es algo de que vete para allá y espérame. ¿Ok?
¿Sí quedó claro eso o seguimos explicándolo? ¿Sí quedó claro? Ok, entonces el hombre dice, el marido cumpla. Entonces es tu deber, marido, que tu esposa se sienta satisfecha sexualmente. El orden es importante. Fíjense, el orden es importante. El marido cumpla. Y luego dice, y la mujer también. Pero esa de la mujer también es como diciendo, es un hecho. Amén. ¿Sí estamos? Bueno. Versículo 4. El orden es importante. Versículo 4. La mujer no tiene potestad. Ok. ¿El orden qué? Es importante el orden. Primero nos da dice el marido y luego dice la mujer. Porque aquí hay Dios magistralmente, a través del Espíritu Santo, instruyó a Pablo, que nunca se casó, a dar esta enseñanza. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Fíjense lo que quiere decir la palabra potestad. O sea, la mujer no tiene, dice, control, autoridad, dominio. Denota libertad de acción, derecho a actuar, carente de restricciones, del significado de permiso, de libertad de hacer como a uno le plazca, en todo lo que es el orden de Dios, ¿no? O sea que eso de que me duele la cabeza, ¿sí estamos o no estamos? O sea, el marido llega, todo calenturión, ¿verdad? Y la mujer dice, no, es que me duele la cabeza. No, es que estoy cansada. No, es que tengo sueño. No, es que ni sabes el día que pasé. Bueno, entonces primero al marido le dice, cumple. Y luego a la mujer le dice, no tienes potestad. ¿Y cuántos saben que esto nos lo pasamos por el arco del triunfo, sí o no? Acuérdense que estamos hablando de adulterio. Entonces, dice que el hombre, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. O sea, en el cuerpo de la mujer, ¿quién manda? El marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Ok. Aquí el orden es importante. Luego el versículo 5. El 5. No se nieguen el uno al otro. ¿No qué? A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente ¿qué? Entonces dice, no se nieguen el uno al otro. Entonces imagínate, dice, para que no os tiente, aquí entra un personaje muy importante, y es Satanás. ¿Quién entra ahí? Satanás. Ok. Fíjate que cuando usa la palabra para que no os tiente, esa palabra tentar, cuando Satanás entró a tentar a Jesús, ¿sabes cuándo lo hizo? Cuando Jesús tenía 40 días de haber ayunado, y dice la Biblia que tenía ¿qué? Hambre. ¿Tenía qué? Hambre. ¿Y sabes con qué lo tentó? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Porque sabía que eso era lo que el cuerpo de Jesús quería, necesitaba.
Nunca se me olvida, y ya se los había dicho una vez. Una vez hablaba con un varón y me decía, hermano, que la mujer se negaba, dice, no se nieguen el uno al otro. O sea, una mujer no era desde las de aquí, de afuera. Aquí no pasa eso. Entonces dice, hermano, mi mujer se niega, hermano, no quiere estar conmigo. Y le tengo que rogar y le ruego y aún así no. Es más, me decía, casi la tengo que violar para tener intimidad con ella. Y dice, él le decía, mujer, mira, tú me estás orillando a fallarte, a engañarte. Y ella le decía, hazlo para que te vayas al infierno. Y cuando le dijo así, me dio mucha tristeza, pero también me dio mucho enojo, porque dije, ni sabe lo que está diciendo. Entonces, cuando el marido, dice, aquí se la da a los dos, dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo, dice, de mutuo consentimiento. O sea que cuando no hay intimidad, es porque se ponen de acuerdo. No es de que es que me duele la cabeza, no es de que es que estoy muy cansado, o es que mucho trabajo, o es que mucho estrés, o los motivos que tú quieras poner, porque dice en la Biblia, el marido y la esposa no tienen potestad de su cuerpo, sino el marido. Y cuando se niegan el uno al otro, cuando lo metes en ayuno, y mire que esta arma la usa mucho la mujer. Hay mujeres que se dan el lujo de decir, aquí tenemos relaciones cuando yo quiera. Y si yo no quiero, no hay nada. Y a este lo meto en ayuno para que se le quite. Bueno, en ese ayuno que tú lo metes, ¿llega quién? Satanás. Y mira, no es que tu marido sea guapo, no es que tu marido sea el sugar daddy o baby, no es que sea guapo, es que el enemigo quiere dañar la imagen de Cristo en ese varón, arruinar ese matrimonio. Y él sabe lo que necesita, él sabe lo que está padeciendo. Y le pone una mujer. Y el hombre si no es listo, y él dice, no, qué pegue tengo. Todavía las pego. Todavía la hago. Pero lo que no se da cuenta es que el enemigo le está tendiendo una trampa porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Un cuarto es el adulterio. Yo siempre he dicho una cosa, gracias a Dios mi esposa siempre me da de almorzar en la mañana. Se levanta temprano y me hace de comer. Y a veces llego con gente o con hermanos o del trabajo y me dicen, Charlie, ¿quieres almorzar? Le digo, no. ¿Pero por qué? Es muy temprano. Es que estoy lleno. Y así me ofrezca lo que me ofreces, sea lo más rico, pero es que tú no sabes, esto está riquísimo. Sí, pero hay un problema, estoy lleno. Y yo a veces le digo a mi esposa, cuando estoy lleno no se me antoja nada, porque estoy lleno. Eso aplica para todo. ¿Sí entendiste? Eso aplica para todo. Cuando Satanás tentó a Jesús, fíjate, a Jesús lo hizo cuando vio que tenía hambre. Así que en ese negarse el uno al otro, de pronto te estás jugando muchas cosas.
Pregunta, ¿cuánto llevas de ayuno de intimidad con tu esposa? Tienes que portarte bien, hermano, porque si no, no hay nada. ¿Le seguimos o le paramos? Ya los veo muy serios. Yo tengo fuego aquí, ¿eh? Miren, resulta que Dios idea el matrimonio. O sea, es idea de Dios. Y resulta que Dios escoge, porque Él nos escogió, a dos personas completamente diferentes. Yo no sé si usted se dio cuenta ya se dio cuenta que su esposa es completamente diferente. Resulta que ella es de Marte y usted es de Júpiter. Resulta que a ella le gusta el color rosa y a usted el color azul. Bueno, ahora ya hasta eso nos quieren quitar, ¿eh? Somos completamente diferentes. Y luego la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Entonces imagínense esa mezcla, ella y yo, vanagloriosos, soberbios, altivos, orgullosos. Y nos casamos. Y lo peor que puede pasar es que te cases para ser feliz. Hermano, te cases para que tu esposo te haga feliz. Mira, hermano, ando luchando por ser feliz yo. ¿Sí me entiendes? Ando luchando por ser feliz yo. ¿Y ahora quieres que yo te haga feliz a ti? No me pidas más, por favor. ¿Sí nos entendemos? Porque fallamos, hermano. Estoy luchando con mi vanagloria, estoy luchando con mi soberbia, estoy luchando con mi orgullo. Vamos a terminar con Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjese que si leemos esa escritura tan rápido, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dice: como al Señor. ¿Sí se fija que ese mandamiento es difícil de cumplir? Hermanas casadas, ¿sí o no que sí? ¿Sí o no que ese versículo, en ese versículo ahí nos atascamos? O sea, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Dónde se ha visto? Luego sigue: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿la iglesia está sujeta a Cristo? Estamos luchando con eso, ¿sí o no? Fallamos. Así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. En algunas cosas, ¿verdad? Pero es que la realidad es que es en algunas cosas, porque la Biblia dice en todo. Pero la realidad es que están sujetas al marido en algunas cosas, ¿sí o no? En todo no. Y luego el versículo 5. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Dónde se ha visto eso? A ver, ¿cuántos maridos aman a sus esposas como Cristo amó la iglesia? ¿Verdad que nos cuesta eso?
O sea, usted puede amar a su mujer, pero como Cristo amó la iglesia, eso es demasiado, hermano. O sea, humanamente eso no se puede hacer. Necesitamos la ayuda de Dios para eso. Y se entregó a sí mismo por ella. Pongámonos de pie. Santo es el Señor. ¿Cuál es el cuarto fundamento? El carácter ¿qué? Permanente. ¿De qué? Del matrimonio. Oiga, hermanos, ¿y qué tal si Dios no creó el matrimonio para que fuéramos felices, sino para que fuéramos santos? Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué tal si Dios no creó el matrimonio tanto para que fuéramos felices, sino para que fuéramos santos? Porque resulta que esa persona que está al lado tuyo, si quieres mirarla de reojo, mírala, y si quieres mirarla de frente, pues mírala de frente. Fíjate, así como te ama, te puede odiar. Y con odio jarocho. O sea, esa persona que está a tu lado, así como te ama, puede convertirse en tu peor enemiga que hayas tú conocido en esta vida y en la otra si vuelves a nacer. He visto matrimonios que veías que se amaban. Y oye, se divorciaron. No, le quitó hasta el perro, hermanos. Esa persona que se desvive por ti, que se esmera por atenderte, que te ama, te puede odiar el doble de lo que te amó. Entonces imagínate, dos personas egoístas que somos, soberbios, altivos, orgullosos, vanagloriosos, dice la Biblia. Y luego Dios le dice a la mujer, sujétate como te sujetarías a Cristo. Y luego le dice al marido, ámala como Cristo amó a la iglesia. Entonces tenemos que, un día nos cae el 20 y tomar una decisión y decir, Señor, definitivamente no ando en busca de la felicidad, tengo que andar en busca de la santidad. Y tengo que decidirme amar a esta mujer o amar a este hombre con sus defectos y con sus virtudes. Porque ¿sabes cuáles son los altibajos del matrimonio? ¿Sabes cuáles son los altibajos del matrimonio? Que están arriba mientras todo sale bien. Nomás riégala poquito. Nomás tantito riégala. Y así como estás arriba, que dices, voy a llegar a la luna de tanto subir, te quitan el tapete y mira, pum, para abajo. Entonces el matrimonio en el corazón de Dios no estaba tanto para que fuéramos felices, sino para que fuéramos santos, porque ese fue el propósito de Cristo con su iglesia. Cristo amó a su iglesia para santificarla. El amor de Cristo hacia su iglesia es para santificarla. Y mira lo que te voy a decir. Fíjate, yo sé que tú lo tienes comprobado. Tú sabes que una de las virtudes más grandes que Dios tiene es su fidelidad. Aunque tú y yo seamos infieles. Tú sabes que una de las virtudes más grandes que tiene Dios es que Él no cambia. Aunque tú y yo
seamos unos desagradecidos con Él. Y resulta que el matrimonio es un misterio. Es un misterio, dice Pablo. Dice, y esto es un misterio de lo que es Cristo con la iglesia. La iglesia es infiel. La iglesia se va con cualquier ídolo. La iglesia le da la espalda a Dios. Un día amamos a Dios y le decimos, Señor, te serviré y iré contigo donde quiera que vayas. Y un día simplemente estamos cansados y decimos, no voy más, no quiero, no tengo. Y Dios no cambia por eso. O usted me puede testificar que Dios ha cambiado a pesar de que usted ha sido infiel con Él. Resulta que esa relación que tiene Cristo con su iglesia es la que usted y yo tenemos que tener con nuestra esposa y con nuestro esposo. Y resulta que si usted se pone a ver, no podemos con nuestras fuerzas. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Cierre sus ojos. Padre, le damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, tu consejo, que siempre es sabio, que siempre es oportuno, Señor. Siempre es bueno ser enseñados por ti, Señor. Siempre es bueno ver dónde estamos parados, bendito Padre. Siempre es bueno recomponer a tiempo, Señor. Siempre es bueno corregir, bendito Padre. Yo, Señor, primeramente te pido perdón, bendito Padre, porque tú sabes, bendito Dios, que diario te fallo, Señor, y diario tengo que correr a ti, bendito Padre, pidiéndote misericordia y gracia, Padre, para seguir caminando. Porque son muchas mis fallas, Señor, que reconozco, bendito Padre, delante de ti. Ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a caminar, a reflejar en nuestro matrimonio, Señor, lo que es Cristo con su iglesia, bendito Padre. Que mi esposa y yo, Señor, podamos reflejar en nuestro matrimonio tu relación con la iglesia. Gracias te damos, bendito Padre, por los matrimonios que hay aquí esta noche. Gracias, Padre, por enseñarnos, por capacitarnos, por tu Espíritu Santo, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, ¿por qué no damos un fuerte